Buenas tardes. A veces me cuesta incluso quitar la música. Bien, vamos a ver si podemos hablar acerca de la imputación. Es uno de los temas más bonitos y preciosos que tenemos en la Biblia. Y tiene que ver con la redención y tiene que ver también con el acto de aplicar esa imputación. Vamos a leer unos versículos primero en Levítico, capítulo 25, y después en Filemón. Vamos a mirarlo rápidamente. En Levítico 25, versículos 49 y 50 dice, bueno, empezaré en el 48. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Eso tiene que ver precisamente con el rescate del pariente cercano, el Goel. En Filemón tenemos el otro aspecto de lo que queremos hablar. Filemón, versículos 17 y 18, es la historia en Filemón de un esclavo, Onésimo, que se escapa de las manos de Filemón, que sirve a Filemón, y va en busca de Pablo, y estando con Pablo se convierte al Señor Jesucristo. Y Pablo le escribe a Filemón precisamente sobre este hecho. Y aquí en el 17 y 18 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Claro que dicho así, uno se pregunta, bueno, ¿de qué estará hablando? Pues de la imputación, precisamente. Probablemente uno de los ejemplos más claros sobre la imputación bíblica la tenemos en las palabras de Pablo a Filemón, relacionadas con Onésimo, esclavo de Filemón, pero convertido a Cristo bajo la tutela de Pablo. Este es uno de los hechos o procesos más importantes que ocurren en el momento de la salvación. Imputar es atribuir la culpa o responsabilidad de algo. La cuestión aquí es que para que un solo acto delictivo o culpable sea imputado en el mundo actual, tiene que ser determinado por un juez. Así que es muy difícil establecer esa imputación si no hay previamente un juicio sobre ello. Entonces, ¿qué significa? Significa que el juez, o sea, tiene que ser determinado por un juez a través de un juicio, como he dicho, el cual se halla al individuo
el cual halla al individuo culpable de haber cometido el delito. Dicho de otra forma, cualquier persona puede acusarte, pero no imputarte la falta o el delito. Todo cambia cuando se trata de la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque si bien somos culpables por causa del pecado y merecemos la muerte por este hecho, sin embargo, Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, no solo imparte justicia, sino que nos imputa la justicia de Dios, de modo que nos hace justos ante Dios. Eso es una de las cuestiones más importantes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa imputación de la justicia de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿por qué es un ejemplo Filemón 1 del 17 y 18 en la imputación? Primeramente, porque Pablo aquí hace de Goel, o sea, hace de pariente cercano en relación con Onésimo e intercede precisamente ante Filemón por él. Quiere decir que Pablo iba a actuar como aquel que puede redimir, el pariente cercano. Él es el que podía liberar por medio del pago de un rescate. Como redentor, él era el que pagaba el rescate. Así, uno de estos casos más preciosos también lo tenemos en la historia de Ruth y Boaz, cuando él se va o la pide en matrimonio. Hay otro pariente que es más cercano y entonces tiene que presentarla ante él. Pero aquí en la historia de Onésimo, Pablo actúa precisamente de esta forma, como el pariente cercano, como aquel que rescata. Y entonces, lo que hace Pablo seguidamente es enseñarnos acerca de la imputación. Porque Pablo le dice a Filemón dos cosas muy importantes, que evidentemente no dejan lugar a duda acerca de este hecho. La primera es, recíbele como a mí mismo. O sea, aplícame a mí, o sea, aplícale a él mi mérito. Aplícale a él mi mérito. Recíbele como a mí mismo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros, aplicándonos su mérito delante de Dios, cuando Dios nos recibe como a Él mismo. Y seguidamente, Pablo le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo repito, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es, aplícame a mí su demérito. Aplícame a mí su pecado. Claro, Cristo, que es sin pecado, y limpio de todo, y ha derramado su sangre por el pecado de todos nosotros, pues está totalmente justificado. Y esa justicia nos pasa a nosotros. Es precioso la imputación, sencilla y preciosa. La imputación es el acto de Dios, por medio del cual Él cuenta por justo al creyente en Cristo Jesús, quien llevó sobre sí los pecados de todos nosotros, del redimido,
a fin de vindicar la ley, porque la ley es santa. Y Cristo, al morir e incluso al ser bautizado por Juan, ya dice desde un principio, es necesario que cumplamos la ley. Así que aquí vemos cómo el Redentor hace algo inverosímil, solo realizable bajo el poder y la gracia de Dios. Él va a imputar al pecador salvado la justicia restaurada de Dios por mor de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, y nos hace justos cuando nosotros creemos en Él. Quiera el Señor fortalecernos, guardarnos y guiarnos. Y en toda ocasión que tengáis el favor de orar, pedir por la paz de Jerusalén. Igual que oramos por nuestros hermanos y oramos por aquellos que están enfermos y por aquellos que tienen necesidades. Roguemos nosotros por el Israel espiritual. Gracias, hermanos. Gracias todo aquel que me escucha. Si tú no eres cristiano, el Señor te espera con los brazos abiertos. Conviértete a Él. No hay nada mejor en este mundo. Bendiciones.